Bueno, el tema de hoy es modos de emisión. Hay un micrófono abierto. Tema de hoy, modos de emisión. Bueno. Onda portadora. La idea es informarles ahora, explicarles ahora cómo se envía información a través de la radio, ¿no? Porque todo circuito de comunicación requiere información, ¿no? Es decir, tenemos la idea de que tenemos un sistema de comunicación, tenemos que enviar información de un punto al otro, en el caso de radio, y lo hacemos en particular a través de un modo de emisión. Pueden ser múltiples y distintos las formas en las cuales esa información se la vamos a transmitir desde un punto de transmisión, por la redundancia, hasta un punto de recepción. En definitiva, lo que vamos a mandar ahí son datos, información. O sea, un conjunto de datos que van a ser codificados o administrados de una forma de que puedan ser transportados por radio. El ente, el fenómeno que vamos a utilizar para llevar la información es la onda portadora. ¿Qué es una onda portadora? Bueno, también le llamamos solamente portadora, pero no aficionado como simplificación. Es una onda que en general tiene forma sinusoidal, modificada en algunos de sus parámetros, como puede ser la amplitud, frecuencia o fase, por una señal de entrada denominada moduladora con el fin de transmitir una información, o sea, sonidos, datos, imágenes, etcétera, etcétera. O sea, la onda portadora como tal es no es más que una onda de radio, carente de cualquier información si no se le coloca, a través de lo que dice allí, modificando algunos de sus parámetros. Muy bien. Y el fenómeno y el proceso por el cual se le incorpora información a esa portadora sola se llama modulación. Modulación entonces engloba el conjunto de técnicas que se usan para transportar información sobre una onda portadora entre dos puntos de vista. Y se denomina modular, el verbo modular, al proceso justamente que consiste en trasladar la estructura original de la información de una onda a otro punto del espectro de frecuencias. Y para poder recomponer la información transmitida, debe ser colocada de nuevo en la posición espectral original, proceso inverso que se le denomina demodulación. O sea, a través de la modulación le vamos a agregar información a la onda portadora, que va a ser transmitida, y al final del circuito en la parte de recepción, lo que se hace es demodularla, o sea, sacarle la información que originalmente había sido agregada. Técnicamente está acá lo que se dice. Modular es trasladar la estructura original de información a otro punto de un espectro de frecuencias. Y aquí tenemos dos formas de modular. Esto es lo que se llama AM o modulación de amplitud, que ustedes ven que la información, primero, acá lo que tenemos es una onda portadora sola, ¿no? Pura. En tanto que modificando la amplitud, o sea, colocando la información en analogía, por ejemplo, puede ser de audio, en esa onda, lo que hacemos es darle información. Ustedes ven que acá la amplitud, lo que hacemos es modificar la amplitud de la onda portadora. Y aquí lo que hacemos, en el caso de la frecuencia modulada o modulación de frecuencia, es modificar el espectro de frecuencias. Esas son unas dos formas de modular. Bueno, el concepto de analógico y digital. Una señal analógica es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno electromagnético y que es representada en una función matemática continua mediante las transformaciones por analógica. ¿Se entiende esto, no? Es decir, a la onda que nosotros, portadoras, pretendemos hacer que transporte la información, lo que hacemos es transformar en analogía, o sea, a través de parámetros continuos en similitud con la información que es enviada. Y en tanto que digital... ¿Cómo?
No, creo que había alguien ahí queriendo entrar, no sé, aparentemente en el chat. En el chat, o sea, Está, por el ya grupo. está, ya está. Bueno, y en definitiva también es una señal digital, es que a cada signo que se codifica el contenido de la misma puede ser analizado en términos de algunas magnitudes representadas por valores discretos mediante dígitos. Y ustedes ven acá lo que sería el concepto de una señal analógica y el concepto de la señal digitalizada. O sea, se ha dividido en forma discreta. Esto es continuo, ¿no? Esto es discreto, me refiero a que no se hace en forma continua. Se ha dividido esta señal en forma continua y se le ha colocado valores numéricos o dígitos, y esa es la información que va a ser enviada en forma digital. O sea, en definitiva, lo que se manda en una señal digital son dígitos que codifican, la información recibida. ¿Se entendió eso, no? Sí. Bueno, sigamos. Buenas noches, Daniel. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches para todos. Bueno, vamos a empezar entonces a ir viendo distintos modos. Entonces, entendimos lo que era la modulación, o sea, la capacidad, la técnica que permite incorporarle información a una onda portadora mediante modificaciones de algunos de sus parámetros. Básicamente son tres: amplitud, frecuencia y fase. En el primer modo de emisión, que es tan antiguo como la comunicación misma, ustedes ven que acá hay sistemas que ni siquiera son radioeléctricos, ¿no? Como puede ser las señales de humo, los telégrafos, el sistema de telégrafo en Francia, o también las señales lumínicas. El primer concepto que justamente a alguien se le ocurrió para enviar información, que por lo que sea, era la telegrafía. Nosotros vamos a basarnos en lo que es radiotelegrafía, ¿no? Vamos a limitarnos a lo que es la telegrafía mediante la utilización de ondas de radio. Bueno, pero en genérico, la telegrafía es la transmisión a larga distancia sin transporte físico de mensajes escritos. En el griego, tele y grafein, o sea, escribir lejos. En sentido genérico, la transmisión de caracteres mediante un código y o protocolo preestablecido. ¿Qué hago en telegrafía? Envío caracteres. Es decir, la comunicación se hace a través de palabras, pero en definitiva lo que hago, palabras en determinado idioma, pero en definitiva lo que transmito son caracteres. Limito la información al envío de caracteres. Originalmente se desarrolló usando medios como el humo, la bandera, los semáforos, luces, cables, etc. ¿Ah? Después, con la aparición de la radiotelegrafía o la telegrafía sin hilos, o también inalámbrica, lo hace usando ondas electromagnéticas del espectro radial. En forma genérica, entonces, el término telegrafía incluye la emisión y recepción de impulsos codificados, sea en Morse, como también en teletipo, utilizando en general el código Baudot, el fax, e incluso el correo electrónico, el email, es una forma de telegrafía. ¿Por qué? Porque en definitiva en email, el email lo que hace en general es enviar caracteres alfanuméricos. Bueno, radiotelegrafía, en particular vamos a ver lo que es la onda continua, o CW. La abreviatura CW ya la vimos, designa a la onda continua, del inglés, como dice acá, onda continua, continuous wave o CW. ¿Y qué es la onda continua? Bueno, es una onda electromagnética que tiene una constante amplitud y frecuencia. O sea, en definitiva acá, si bien vamos a mandar información y vamos a modificar determinado parámetro, en este caso no se hace a través de modificar un parámetro de la onda misma, sino la continuidad de esa onda en el aire. Bueno, se entiende, además, a ver, entendemos entonces cómo vamos a hacer para transmitir en CW. Bueno, enviar una onda que como ustedes ven acá o acá, no se le modifica ningún parámetro, sino que lo único que se hace es interrumpirla, ¿no? Bueno, se entiende además como onda continua el modo de transmisión de radio
en el que la onda portadora se enciende y se apaga. Ese es el concepto básico. La información es codificada mediante impulsos de diferente duración de los periodos de encendido y apagado de la señal. Por ejemplo, en general, siempre usando el código Morse, código el cual un impulso largo se identifica como una raya o DAT y uno corto como un punto o DIT. La CW se caracteriza por ocupar poco ancho de banda y por tener una relación de señal-ruido muy alta, lo que permite la comunicación a larga distancia en condiciones desfavorables de propagación, ruido atmosférico, desvanecimiento, etc. ¿Se entiende lo que yo hago en telegrafía? Bueno, el concepto es interrumpir una onda portadora, la emisión de una onda portadora en pulsos, unos largos y otros cortos, y con eso ir representando el código Morse. ¿Alguna duda? Otra forma de radiotelegrafía, el radioteletipo, que nosotros como radioaficionados habríamos como RTT. Bueno, el RTT o radioteletipo es un sistema en el que dos terminales, que se llaman teletipos, se comunican a través de un enlace. En sentido estricto, el RTT también es un modo digital. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la información se envía a través de dígitos, ¿no? Una representación de dígitos, que hace uso de múltiples sistemas de modulación de señal, en especial el de frecuencia, el FSK, que es lo que se usa, usamos los radioaficionados. En definitiva, como radioaficionados, cuando nosotros emitimos el radioteletipo, utilizamos lo que se llama FSK, o sea, una forma de modulación en frecuencia, es decir, modificando los parámetros de la onda portadora en frecuencia. Los caracteres suelen ser codificados en 5 bits, de acuerdo a un código que se llama Baudot, que no posee corrección de errores y solo contiene mayúsculas. O sea, en el RTT dice que tiene solo mayúsculas y no tiene posibilidad de recuperación de errores. No está pensado para recuperación de errores. O sea, que lo que se pierde en la transmisión, se pierde, no hay manera de recuperar. En comparación con las demás formas de comunicación digitales, el RTTI es extremadamente lento, estamos hablando de 45 baudios o aproximadamente 60 palabras por minuto. De todas maneras, rápido, ¿no? Sí. Pero comparado con otros métodos digitales, es el más lento de todos. Sin embargo, por su baja velocidad y modulación robusta, el RTTI es un método de comunicación resistente a la mayoría de las formas de interferencia de radio, solo superado por CW en código Morse. En sentido estricto, la onda continua CW también es un modo digital, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, a través de dígitos ceros y unos, o sea, aprendido y apagado, emitimos un código, ¿no? Es decir, en definitiva, sin saberlo, la gente que estaba haciendo telegrafía ya al principio del siglo pasado, estaba generando el primer medio digital existente. Y el RTTI, como dijimos, sí, es un medio que puramente digital, porque la información se digitaliza, se convierte en dígitos y es enviada a través de un código. El código, como dijimos, es el Baudot. Bueno, acá vamos a empezar a ver lo que tenemos acá, es una pantallita. A ver, miren lo que hay acá, ¿no? Acá arriba. Esta máquina que hay acá, este vetusto elemento, es una máquina de radioaficionado de RTTI. Vieja máquina, donde el operador, el radioaficionado, texteaba aquí, en este teclado, y se producían los impulsos necesarios en el código Baudot y eran transmitidos. Y viceversa, los que eran recibidos eran transcritos aquí a través del teleimpresor. Eso es lo que antes se hacía con radioteletipo, incluso las viejas máquinas de Telex, que había las salas de prensa y demás, utilizaban el mismo principio. Pero hoy día esto lo hacemos utilizando un computador, ¿no? Y esto es lo que nosotros vamos a ver en esa, posiblemente vayamos a ver en una pantalla de computador cuando usamos el programa y las interfaces adecuadas, ¿no? Vamos a ver cómo acá van apareciendo textos, ¿ah? que tienen que ver con la comunicación. Acá hay un ejemplo, yo no lo voy a aplicar porque si lo aplico me bloquea la aplicación. Si ustedes quieren escuchar esto,
más vale que bajen el PowerPoint y los escuchen. Es decir, la aplicación Zoom bloquea este tipo de cosas. Bueno, radiotelefonía analógica, o también llamada fonía o phone. Recuerdo hace unos días conversábamos de esto. Lo correcto siempre es hablar de radiotelefonía, ¿no? No hablar de fonía, es una costumbre que tenemos como radioaficionados, pero el correcto término es radiotelefonía. Y también hay algunos que utilizan phone por utilizar un vocablo inglés. Bueno, ¿qué es la radiotelefonía? Es la transmisión a larga distancia ¿de qué? De sonidos, o sea voz, música, etc. En el caso de radioaficionados, por supuesto, lo único que vamos a transmitir es voz, porque ustedes recuerdan que la música está prohibida de ser radiada en el servicio de radioaficionados. Bueno, proviene de teles, que viene lejos, y phone, que es voz. Y como yo decía acá, en sentido estricto, en el caso de los radioaficionados, deberíamos decir que la radiotelefonía se limita solo a las emisiones de voz. Bueno, y ahí vamos a empezar a repasar dentro del apartado de radiotelefonía cuáles son los modos en general que se utilizan para hacer radiotelefonía. Una es la amplitud modulada, o modulación en amplitud, que se abrevia, como sabemos, como AM. Bueno, la amplitud modulada es el método de emisión que utiliza que una señal portadora sea analógicamente modulada por su amplitud para incorporar la información generalmente de audio. Aquí lo vemos, este es el concepto. La onda analógicamente, o sea, en forma análoga al sonido que le es modulado, se modifica en amplitud, o sea, en el parámetro de amplitud de la onda. Y aquí vemos cómo se ve en un espectrograma esto, ¿no? Un espectrograma, es decir, en general eso, entendemos espectrograma una representación visual de una señal de radio, ¿no? Ustedes ven que justamente lo que se ve acá, que esta onda está siendo modulada en su amplitud. Bueno, la M funciona mediante la variación de amplitud de la señal transmitida en relación a la información que se envía. La M se diferencia por ello de la modulación de frecuencia, en la que se varía la frecuencia, y la modulación de fase, en la que se varía la fase. Una gran ventaja de la M, y ahí está por qué hasta hoy día se sigue manteniendo la amplitud modulada, es que la demodulación es muy simple y por consiguiente los receptores son sencillos y baratos, aún con dispositivos tan simples como radios a galena. Usted sabe lo que es una radio galena, ¿no? La radio galena es el antecesor de todo receptor de radio, que en realidad era un par de audífonos, un pequeño cristal de galena, o sea, de mineral de hierro, y una agujita y una toma tierra. Eso se colocaba en una antena y la persona pinchaba el cristalito, el mineral, y tenía la capacidad de ir detectando señales de radio, ¿no? Pero justamente esa es la ventaja de AM, y porque se ha popularizado y sigue utilizándose, porque con un dispositivo tan simple, la amplitud modulada es capaz de ser demodulada. Daniel, ¿Sí? ¿sabés que yo tuve una radio galena que la hice y la galena se la hice con azufre y plomo? Ajá, sí, sí. Sí, en general se hace con mineral. Hoy día, sí, un dispositivo de galena se puede hacer tan fácil como un diodo semiconductor. El mismo principio. Sí, sí. Y esa es una de las comunicaciones que se hicieron en las primeras transmisiones de radio acá en Montevideo, ¿no? Sí, la radio en Uruguay empezó en el año 1922 y las primeras ventas de receptores estamos hablando de radiodifusión, ¿no? Fueron en el año 1920 cuando General Electric empezó a colocar receptores, y por eso mismo la primera radiodifusora como tal era Radio General Electric, que hoy sería la radio del espectador, ¿no? La frecuencia radio del espectador.
Ajá. En 1920 empezaron a introducirse los receptores y como había necesidad de venderlos, hubo que poner una radiodifusora. Porque en el momento no había otra cosa que, aquí en Uruguay, que las transmisiones a chispa del Cerrito, ¿no? Sí, ahí va. En 1922 comenzó la radiodifusión uruguaya, Radio Paraísábal. Seguro, ahí va. Sí, sí, dice la historia ahí, como pero ese es el principio. eran Los receptores que se hacían se vendían en Galena, ¿no? Sí, sí, esos eran los integrantes así de aquellos que fueron también en aquella época, ¿no? Los integrantes de la Radio Maldonado. Sí, no, pero eso es muy posterior, ¿no? Eso es muy posterior. Bueno, los principios tienen que ver con Radio General Electric, que sería el espectador, que no se le considera la primera radiodifusora porque no transmitía en un programa fijo, pero la primera radiodifusora como tal es Radio Paraísábal, que hoy día desapareció, y después aparecieron otras, pero no Maldonado fue muy posterior. Bueno, telefonía, banda lateral única, volvamos al tema. Es decir, ¿por qué hablamos de este tema? Porque la amplitud modulada era utilizada ya en los principios mismos de la radiodifusión, la radio misma, por la simplicidad que tenía de ser de modulada. Bueno, telefonía en banda lateral única. BLU o SCB. BLU viene de banda lateral única, SCB viene de single sideband, ¿no? En inglés. Ustedes saben que en realidad la banda lateral única es una forma de modulación de amplitud. ¿Tá? Como dice acá, la modulación en banda lateral única, BLU, single sideband o SCB, es de hecho una evolución de la M, de amplitud modulada. La modulación también se hace en amplitud, al igual que la amplitud modulada, aunque por medio de filtros el transmisor elimina la portadora, que resulta innecesaria, y una de sus bandas, que son redundantes. En el circuito de emisión no se requiere más que una sola de las bandas. ¿Ah? Ustedes ven acá, si ven este dibujo acá y acá, es este mismo pero separado, ¿no? ¿Ah? ¿Qué se hace acá? ¿A alguien se le ocurrió dividir esta información en dos y emitir solamente eso y suprimir la portadora? Al final de cuentas, la comunicación es totalmente viable. ¿Por qué? Porque como ustedes ven acá, lo que hay acá arriba es igual a lo que hay acá abajo. Por lo tanto, es redundante. Y la portadora en sí no es necesaria para ser enviada. Bueno, entonces, como dice acá, ya que en AM se emplea la mitad de energía en transmitir la onda portadora, o sea, el 50% aproximadamente en amplitud modulada solamente se utiliza para que el AM generar la portadora y transmitir la portadora, y solo un cuarto de los demás para transmitir la información de cada una de las bandas. En el proceso final de eliminar la portadora y una banda significa un rendimiento superior. O sea, en realidad va a ser 4 veces inferior el gasto de energía, el gasto de transmitir, o 4 veces superior la potencia emitida en función de todas las eliminaciones que se hacen. Según sea la banda lateral suprimida, transmitida, digo, hablamos de USB o LSB, o sea, cuando cuando lo que se emite en la banda lateral superior, hablamos de USB, por Upper Sideband en inglés, y cuando lo que emitimos es la banda lateral inferior, lo que decimos es que estamos transmitiendo en LSB o Lower Sideband. También, y en el examen aparece, se utiliza banda lateral superior, BLS o BLI, pero está en el examen, no hay ningún radioaficionado que hable de BLI o BLS. Siempre hablamos de USB o LS. Pero al efecto del examen ustedes saben que eso está. Dice, por convención, lo vimos más de una vez, la LSB se usa por debajo de 10 MHz y la USB por encima de los 10 MHz, salvo en la banda de 60 metros, que se usa también USB. Siempre lo digo porque esta banda fue adjudicada hace muy poco y alguien estableció de usar el USB. Eso es una convención.
uno puede transmitir lo que se le antoja sin ningún tipo de problema. Para poder reproducir la señal, y ahí viene el concepto de modulación, lo que hace el receptor debe generar localmente una portadora y con la banda lateral que recibe reconstruir información de la señal de moduladora original. O sea, en general lo que se le hace en un receptor es reasignarle de nuevo una portadora y hacer una decodificación como si fuera diario. Vamos a quedar, algún día voy a aprenderlo y se los voy a explicar. Marchamos. Bueno, la modulación de frecuencia o frecuencia modulada, entonces, es una técnica de modulación que permite lo que es transmitir información a través de una onda portadora, lo que es variando su frecuencia. Ustedes ven la diferencia del gráfico, que lo que se hace acá, siempre manteniendo la misma amplitud, porque eso se trata, lo que se hace es modificar la frecuencia de la onda portadora. Acá tenemos cómo se ve esto en un espectrograma, y la idea es la misma, ¿no? Yo envío información en analogía como modificando la frecuencia de la onda portadora. ¿Alguna duda sobre esto? No hay mucho más para... No. Modos digitales, ya entramos a lo que es modo digital. Bueno, todos los modos de comunicación digital, tanto en HF como en otras bandas, en otros segmentos, tienen en común en estar basadas en el empleo de técnicas de procesado digital de señal. Yo ya les dije, tanto la CW como la RTTI son formas de comunicación digital. Pero acá lo que nosotros entendemos como radioaficionados es un poco más que ese concepto, sino lo que están asociados a este tipo de modos de emisión. Perdón, hay alguien que está tratando de entrar, que no puede entrar. Está en WhatsApp tratando de entrar. Hola. Bueno, entonces, por modo digital entendemos, todos los modos de comunicación digital, tanto en HF como en otras bandas, tienen en común el estar basados en el empleo de técnicas de procesado digital de la señal. Para conseguir este proceso digital de señales se emplean, hoy día, empleamos todos, computadores con tarjetas de sonido y programas especializados que se encargan de la digitalización y la modulación de señales. Esos procesos lo hace en forma automática, programas informáticos, a través de reconocer protocolos y demás. Y a través, en general, de una tarjeta de sonido. Bueno, una vez que se dispone de la señal digitalizada, es utilizada para modular una portadora y de esa forma ser transmitida. Bueno, los esquemas de modulación son 3 y tienen que ver justamente con lo que habíamos hablado hasta el momento, ¿no? ¿Cómo puede ser modificada una portadora para transmitir información? El más básico es el ASK, que es modulación por desplazamiento de amplitud. El FSK, que es también modulación por desplazamiento de frecuencia, y el PSK, que es el desplazamiento por fase, la modulación por desplazamiento de fase. Esto lo tienen que conocerlo porque hay preguntas en el cuestionario que se refieren a este tipo de cosas, ¿no? Sí, te pone el ISK, que era la intensidad. Es un invento. Es un invento. Y hay alguna que dice que es ASK y que es FK y FSK y PSK. Acá nosotros vemos, ¿no? Acá tenemos una señal digitalizada, ¿no? Dígitos. Se ven 0, 0, 0, 1, 1, 0. Estos son dígitos. ¿Qué hace la ASK? Bueno, en cada dígito lo que hace emite un pulso por desplazamiento de amplitud, ¿no? O sea, 0 nada, no hay amplitud, y en el caso de 1 se emite, es un ejemplo, ¿no? Se emite un pulso. Por el mismo concepto, el FSK, al igual que la frecuencia modulada, hacemos eso mismo, o sea, mantenemos un flujo constante en el caso de tener que emitir un 0, y si se emite un 1, se emite un pulso distinto, modulado en frecuencia. Y en el FSK lo que hacemos aquí es modificar la fase, ¿no? La onda funciona en un pulso normal, pero ustedes ven que acá cambió fase, ¿no? En determinado momento la fase es interrumpida y cambiada en fase, y eso es lo que genera justamente es una manera de enviar información
digitalizada. ¿Se entiende? ¿Ven acá, no? ¿Ven lo que hay acá, no? Estos cambios discontinuos que hay, ¿no? Eso representa la idea de un cambio de fase de la onda portadora. Bueno, entonces como tal, tenemos en ASK, los modos que usamos en ASK, la CW, utilizando el código Morse, onda continua usando el código Morse, es una forma de ASK. Esto que vemos acá podría perfectamente ser una transmisión del código Morse, ¿no? Sería una NE en este caso. NE. El Hellshaver, abreviado Hell, te puedo ver que es el Hellshaver, es una forma muy antigua también de emisión digital. El FSK, por FSK tenemos básicamente estos modos, el RTTI, ya hablábamos, el AMTORT y el Packet. Y en PSK la mayoría, no la mayoría, pero un gran número de modos de emisión digitales, como puede ser el BPSK, el QPSK, Pactor, etcétera, etcétera, etcétera. Y por MFSK es una forma de FSK, o sea, por desplazamiento de fase, pero múltiple. Y ahí tenemos un gran número de modos, como puede ser el MFSK, el Olivia, el antiguo y viejo Olivia, el JT y el FT, que son los modos, sobre todo el FT, que están de moda últimamente en materia de datos digitales. Bueno, y por la forma de operación, eso es en cuanto a modulación, la clasificación de los modos digitales en cuanto a su modulación, a su forma de modulación. Y también los modos digitales los podemos clasificar de acuerdo a su operación, ¿no? Que pueden ser en tiempo real, o sea, en vivo, o teclado a teclado, o sea, la persona digita sobre el teclado y se emite carácter por carácter, y tenemos el RTTI, las formas de PSK, U y B, Olivia y Hell, y después por lotes, ¿no? Donde la transferencia de información se hace a través de transferir archivos o paquetes. O sea, se hace el individuo escribe algo y eso se junta en un paquete y se envía por medio de una onda de radio, ¿no? ¿Se entiende esa diferencia, no? En general los modos que utilizamos modernamente son el teclado. Recuerden que el packet, que es muy antiguo, se sigue utilizando, por ejemplo, y lo digo porque es pregunta de examen, para lo que es se me fue la mente. ¿Cómo se llama el método de emisión de localización? El APRS. El APRS utiliza paquetes, envía paquetes en forma de paquetes, la información, en ese caso de localización de la estación. Pues acá tenemos algunos programas, ¿no? En general, siempre se tiene la misma idea del programa. Hay una parte donde hay un espectrograma, ¿no? Donde, por ejemplo acá, donde se ve representadas las distintas transmisiones que se están recibiendo en determinado lapso del espectro de una banda, y una zona donde se decodifican los textos, ¿no? En general los programas tienen toda esta conformación. Pueden tener alguna otra cosa más, pero en definitiva de lo que se trata es de modular y modular la información, o sea, decodificar y codificar la información a través de un teclado, ¿no? Y ahora vamos a repasar algunos modos en particular. Empezamos por el packet. Bueno, el packet implica el envío de datos de pequeños paquetes o grupos de información. El tiempo libre entre el envío de cada uno de los paquetes puede ser utilizado por otras computadoras y por consecuencia las redes pueden extenderse a una mayor cantidad de usuarios. La comunicación por paquetes, que no es exclusivo de la radio, es
fragmentar la información y que haya, por tanto, tiempos ociosos, y en esos tiempos ociosos se intercambian otros paquetes y así sucesivamente en un mismo circuito de emisión puede haber más de un usuario. El packet es un modo con recuperación de errores y fue particularmente popular en los años 80, fue prácticamente el primero que existió, y especialmente en bandas de B y UHF. Acá tenemos cómo se ve los dos espectrogramas, ¿no? Ven que son chorros de información, ¿no? Estos son paquetes. Cada chorro de información tiene determinado valor y es codificado y decodificado por la computadora. Miren acá, esta es una vieja máquina de paquetes, ¿ah? Y lo que tenemos acá, yo se lo quise mostrar el otro día en la previa operativa y no estaba conectado. Este es el FRS que el club tiene en el campo. Hoy está desinstalado por las razones de que se está construyendo la sala radio. Pero este es un emisor de paquetes. Así es como se ve, perdón, un emisor de APRS. Así es como se ve un APRS. ¿Qué hace este aparatito? Recibe paquetes que se envían de las estaciones que están en movimiento y los recibe y los multiplica, tanto por internet o también a través de emisiones de packet en el propio circuito, donde son recibidos por otras estaciones y así sucesivamente se retransmiten por todo el sistema. Bueno, esto ya lo hemos visto. Se sigue usando especialmente para el espoteo de estaciones de X en los clústeres. También, ¿se acuerdan que cuando hablamos de clúster dijimos que era el método original para spotear la información de los clústeres, hoy abandonado, o prácticamente a través del uso de Internet? Y particularmente esto se sigue usando en APRS. Permite la operación en semiduplex o full duplex, y usado para envío y transmisión de mensajes en mensajería, APRS, y menos frecuentes para QSOs envío en forma de teclado. Todavía hay gente que utiliza el packet para hacer comunicaciones de dos modos, es decir, bilaterales entre radioaficionados. Amtort es un modo digital con método de recuperación de errores y como otro método del Pactor, pero con mayor adaptabilidad para ser operado en HF. Está siendo utilizado desde los primeros años de la década de los 90 y fue superado por el Pactor, es el que sí. Ahí vemos una señal de cómo se ve en el espectrograma, nos permitiría describir visualmente que eso se trata de distinguir, eso se trata de una transmisión de Amtort. Se usa poco y nada. Y acá tenemos las 4 formas de Pactor que hay, que son híbridos entre el packet y Amtort, y son especialmente utilizados utilizando la capacidad de este último, o sea, del Amtort para operar en HF. Tiene la capacidad de memorizar los datos sin errores y rellenar los huecos que faltan, o sea, sistema de recuperación de errores, por ejemplo, por lo que se pierde por interferencia o ruido atmosférico, con lo que se llama el sistema de correcciones posteriores. No es un sistema de detección de errores, sino un sistema de corrección de errores, haciendo que sea más rápido y fácil de usar que Packet o Amtort individualmente. Y aquí tenemos los espectrogramas de cada uno de ellos, ¿no? El 1, 2, 3 y 4. Se usa poco y nada tampoco, también, ¿no? Clover, Objetor. El Clover es un modo digital que usa 4 tonos, que además tiene la capacidad de corregir errores. Fue una creación, en realidad, comercial, patentada originalmente para competir con Pactor. Y el gestor es un modo muy similar, pero que utiliza solo 2 tonos de fase continua. Acá tenemos el espectrograma. En realidad, no lo usa nadie. HiShaver. El HiShaver en realidad es el método digital, puramente digital o ampliamente digital, más antiguo que existe de todos. El HiShaver es un modo visual
texto a imagen, lo que se llama, que es similar a un fax. Ustedes ven acá está el espectrograma. Acá habría una señal de Shaver, y esto es lo que se reproduce de este texto, de esta transmisión decodificada. Como dice acá, los caracteres parecen estar siendo escaneados o desplegados en la pantalla de visualización a medida que se transmite o recibe el texto. El modo se desarrolló allá en los años 20 y 30 y fue utilizado ampliamente por el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Ustedes vieron las máquinas Enigma, es decir, las máquinas Enigma que habían desarrollado la Alemania del Tercer Reich para codificar información. Bueno, esa información que generaban máquinas Enigma eran emitidas por Hellschreiber. Hellschreiber se patentó allá en el año 1928-29 y fue utilizado por el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. El modo estuvo perdido durante mucho tiempo y fue recuperado en los años 90 por radioaficionados, y hoy día se utiliza, se utiliza, hay gente que les gusta, habemos gente que nos gusta utilizar Hellschreiber, ¿no? Ustedes ven que incluso la información se repite, se envía 2 veces. Vieron que acá dice call, call, se repite. Es una forma muy rudimentaria de recuperación de errores, ¿no? Se le ocurrió que la manera de recuperar errores era enviar la información duplicada 2 veces. ¿Alguna duda sobre Hellschreiber? ¿Nunca vieron? Después yo le voy a mandar enlaces de un ciclo que hicimos de charlas en Radio Grupo Sur sobre modos digitales. En especial, fue un taller que hicimos teórico-práctico, y en especial hicimos alguna transmisión de Hellschreiber. MFSK es esencialmente un modo derivado del RTTI, pero utiliza 16 a 32 tonos en vez de 5 como en el código Godot, y está desarrollado especialmente para comunicaciones telefónicas comerciales, ¿verdad?, en HF, y para uso especialmente en condiciones más confiables que el RTTI. Es un desarrollo del RTTI comercial que los radioaficionados han implantado. El MFSK se utiliza, pero menos, ¿no? Pero hay algún fanático que todavía gusta hacer algún comunicado en MFSK. Es muy parecido al RTTI. PSK, ¿no?, en sus 2 modalidades, BPSK y QPSK. Estos modos de transmisión digital han sido desarrollados tal como lo conocemos por un británico, Peter Martínez, y basando en los trabajos que hizo un polaco anteriormente. Se trata básicamente de una modalidad de transmisión-recepción de teclado-teclado que permite mantener comunicados en tiempo real. El ancho de banda de su modalidad PSK31, porque hay 4 modalidades, 31, 64, 128 y 256, es de 31 hercios, o sea, un ancho muy pequeño, a diferencia de otros modos en los que el ancho de banda se sitúa entre 300 a 500 hercios, ¿no? Lo que conversábamos hoy en el chat. Lo que permite ver hasta 6 estaciones transmitiendo en una misma frecuencia. Y acá tenemos un ejemplo de cómo se ve. Ustedes ven acá, esto es un día de un concurso de BPSK. Y ahí ustedes ven que cada una de estas líneas acá, esto se llama catarata, le llamamos catarata o cascada a los radioaficionados, porque las señales van cayendo como si fuera el flujo del agua en una cascada. El espectrograma indica cada una de estas son señales, cada una es una señal que estaban en el concurso. Y aquí tenemos 3 formas de PSK. Este sería el 31, este sería el 63 y este el 128, que como ustedes ven, lo que hace es cada vez que se manda más información o más rápido, se requiere más ancho de banda, ¿no? Pero de todas maneras estamos hablando de un ancho de banda pequeño. Acá vemos incluso señales
variadas. Este sería un 31, este es un 64, este es un 128 y este que es más grande. Ustedes ven que el impulso es mucho más chico porque la información circula mucho más rápido. Es 256. Bueno, la velocidad de transmisión más frecuente es 31,25 baudos. Lo que da es alrededor de unas 50 palabras por minuto. Es más lento que el RTTI común. Es empleando filtros los más estrechos posibles. El comportamiento del PSK es mucho mejor que otros modos, aún sin tener corrección de errores, porque no los tiene, no corrige errores. Ni hacia adelante, ni tampoco tiene detección de errores. Pero sí para mantener cohesión en tiempo real. La diferencia entre el BPSK y el QPSK, que justamente el QPSK tiene la capacidad de recuperar errores. La diferencia básica, como decía acá, del BPSK, Binary Phase Shift Keying, ahí viene el PSK, es eso, ¿no? Phase Shift Keying. Y el QPSK estriba que el primero carece de recuperación de errores, en tanto que el restante sí. La submodalidad ampliamente más usada entre los radioaficionados es el BPSK. Es muy raro, aunque siempre hay un fanático que puede emitir en QPSK. El MT63 se utiliza una modulación de 64 tonos diferentes para transmitir grandes cantidades de datos, ofreciendo un excelente rechazo con el ruido, con capacidad de corrección de errores. Se utiliza poco y nada. Olivia es técnicamente un modo de MFCK, o sea, de múltiple frecuencia, pero utiliza 32 tonos diferentes sobre un ancho de banda más grande. Esta es una señal de Olivia. Ustedes ven, es más ancha que lo que en general son los modos digitales. Este modo es mucho más robusto y por lo tanto puede ser enviado y recibido cuando las condiciones de propagación son muy pobres, incluso cuando las señales no resultan audibles al sonido, al video. Olivia, hay gente que lo usa, hay fanáticos de Olivia que les gusta utilizar. Es un modo que todavía se utiliza. Los JT65. Bueno, el JT65 significó, vamos a decir, la revolución de lo que vendrían a ser los modos digitales. El JT65 está diseñado en realidad para señales extremadamente variables, como las que se reciben para comunicación Tierra-Luna-Tierra, o sea, M. M viene en inglés, Earth, Moon, Earth. Este modo se utilizó justamente para comunicación por rebote lunar. ¿Por qué? Porque las señales que se devuelven por rebote lunar son muy pequeñas, muy exiguas, y se requería un modo que tuviera la capacidad de escuchar por debajo incluso del nivel de ruido. Como dice acá, pueden decodificar señales de muchos decibelios por debajo del nivel de ruido, o sea, totalmente inaudibles al oído humano, y con frecuencia puede permitir intercambiar con éxito información de contacto sin que las señales sean audibles para el oído humano, como decimos. En realidad lo que se transmite acá es poco y nada, ¿no? Se transmiten nada más que 13 caracteres en esta modalidad. Cuando se emplea la modulación por desplazamiento de frecuencia múltiple, o sea, es MFCK, y los mensajes se transmiten como unidades independientes después de ser comprimidos y codificados. O sea, con el concepto casi de paquete. Después de que los mensajes se codifican, se transmiten usando MFCK de 65 tonos. Por eso es que se llama JT65. Con intervalo de transmisión de 1 minuto se intercambian apenas 13 caracteres. Este fue el rudimento de las comunicaciones de este tipo, ¿no? En realidad lo que se hace en este modo, se envía información durante los 55 primeros segundos, se esperan unos 5 segundos de sincronización, y después el corresponsal en los próximos 55 segundos envía su respuesta. En realidad lo que se envían acá son nada más que son 13 caracteres, muy poca información que se manda, pero es suficiente como para realizar un contacto. Ustedes ven acá, si ven con detalle, acá en esta parte, está justamente lo que el sistema viene decodificando, que incluso decodifica no una señal, sino
todo un montón de señales, ¿no? Y acá vemos que, por ejemplo, este dice Golf 4, India Lima Oscar, RZ6AUJ, R-9. Lo que está diciendo ahí es decir, está este radioaficionado, el ruso, le está contestando a este G4 y le pasa las señales que equivalen a menos 9 decibeles. Acá este otro le está pasando LN05, que es la ubicación en el grid, y eso es lo poco y nada que se puede enviar con este método de comunicación. Y como digo, un comunicado, un solo cambio requiere 1 minuto, por lo tanto un comunicado completo está entre 5 y 6 minutos. Es un modo lento. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Bueno, leemos acá, después de que los mensajes se codifican, se transmiten usando, ya lo dijimos, 65 tonos, y por intervalo de transmisión de minuto intercambian apenas 13 caracteres. ¿Cuál es la ventaja que tiene esto? Bueno, justamente la capacidad que tiene de escuchar y de codificar señales con muy baja potencia, recibida con muy baja potencia, incluso por nivel de ruido. Lo hace naturalmente especial para condiciones de propagación no muy buenas, como las que estamos viviendo los últimos 2 o 3 años, 3 o 4 años. Por eso su popularidad, ¿no? Bueno, el JT9, bueno, es una variante del JT65. En este caso, en realidad, lo que utiliza son 16 hercios de ancho, y lo que se hace, hay varias variantes. Acá vemos cómo se ve en un espectrograma. Tiene en una transmisión hay variantes de 1 minuto, de 2, 5, 10 y 30 minutos por cambio, ¿no? Esto para señales extremadamente bajas. Bueno, estas versiones extendidas toman cada vez menos ancho de banda a medida que el tiempo un cambio. Se entiende que los 30 minutos es en mandar 13 caracteres de información, ¿no? Y permite una mayor sensibilidad de recepción. O sea, estamos hablando para hacer comunicaciones de bajísimo nivel sobre el ruido, ¿no? Bueno, y modernamente, hace algunos años, se han hecho modificaciones a lo que es el modo JT, y se hizo el modo FT. El más popular es el FT8, que es un modo digital pensado para comunicación de datos entre radioaficionados en situaciones de señales muy débiles, y está pensado para ser utilizado en situaciones como de comunicación esporádicas, en las que las aperturas pueden ser muy breves y en las cuales las señales pueden ser muy débiles o llegar con desvanecimiento, y se requiere completar rápidamente el comunicado en forma segura. Bueno, las características que tiene el FT8 están ahí. La secuencia entre transmisión y recepción se bajó de 1 minuto a 15 segundos. La longitud del mensaje son de 75 bits, más 12 bits de correcciones. La modulación es del tipo, son 8 tonos de FSK. El ancho de banda son 47 hercios. Y la duración de transmisión son de 13,48 segundos. El restante, o segundo y algo más, segundo 12, lo que se hace es sincronizar. ¿Ustedes vieron alguna vez operar en FSK o FT8? No, nunca. Bueno, yo les voy a mandar entonces ahora. La idea, a ver, les explico la idea. Yo escucho acá, ven acá, esto es el espectrograma. Yo voy a ver que acá hay señales. Estas señales se ven intensas algunas y otras muy pequeñas, igual tienen la capacidad de ser decodificadas. Vieron que acá hay pulsitos, ¿no? Este pulso y acá hay otro pulso, que apenas aparecen en el espectrograma, bueno, son capaces de ser detectadas. Yo lo que hago, básicamente, hago lo que hace cualquier radioaficionado. Ven acá, dice CQ, tanto, y se pasa la localización. O sea, yo como si utilizara FTP o JT, pongo CQ, CX1FU y pongo mi locator, ¿no? GF15, por ejemplo. El que me contesta, y nada más, porque no puedo mandar más que eso, ¿no? Y eso lo hago
durante la duración de la transmisión, o lo que se llama la secuencia de transmisión-recepción. En FTP, en FT, sí, eso se hace cada 15 segundos. O sea, el envío de ese pequeño set de información dura 15 segundos. En el JT dura 1 minuto. A continuación, el sistema pasa a recepción. Entonces, ¿qué hace? Decodifica las señales que está viendo en el espectrograma. Entre ellas, si hay una contestación a mi llamado. Entonces va a aparecer, esto lo hace el programa en rojo, aquellos que me están llamando a mí. Yo selecciono uno de esos y hago el resto del comunicado. Pero siempre en 13 caracteres. Lo que puedo hacer nada más es enviarle el reporte, que se hace a través de los decibeles con que se recibe la señal, y uno se despide con un 73 y comienza el comunicado. En este caso, estamos hablando de un comunicado de 15 segundos se puede hacer en 1 minuto y medio, una cosa de esa, más o menos, un comunicado completo. En el caso del JT, un comunicado son 5 o 6 minutos. Bueno, y una variante más nueva es el FT8, que fue desarrollado a partir del FT8, mejor dicho, FT4, que fue desarrollado a partir del FT8. Se ha mejorado lo que se llama en los tiempos, y en realidad fue desarrollado para la utilización en concursos. Ya ha habido algún concurso. Ustedes saben que en modos digitales, los únicos modos digitales que se hacen en concursos en general son el PSK, sí, está bien, el PSK y bueno, exceptuando telegrafía, RTTI. Pero, porque estos modos, imagínense que si teníamos que hacer un comunicado minuto a minuto, es prácticamente imposible utilizar el JT, ¿no? Entonces los mismos desarrolladores hicieron un sistema un poco menos robusto, pero más rápido, con el fin de ser utilizado en concursos. Ya ha habido concursos utilizando FT4. Pues se utiliza la modulación por desplazamiento de frecuencia de 4 tonos, aproximadamente son 23 baudios lo que se emite, con tonos separados por la velocidad en baudio, ¿no? La anchura de la banda es de 90 hercios. Y para tener en cuenta, vamos a hablar un poco sobre lo que es televisión de barrido lento, o SSTV. SSTV viene de inglés Single Site Television, perdón, de Single Site. Slow Scan Television, televisión de barrido lento. Bueno, la modalidad de transmisión se basa en la transformación de una imagen a través de un cuadro o frame en inglés, de una serie de líneas que se transmiten en forma de pulsos similares a los métodos de televisión. Se emplea un ancho de banda máximo de 3 kHz, o sea, un rango pequeño, lo que permite ser emitidos en la mayoría de las bandas de radioaficionados, incluida la de HF. Hoy ustedes, si vieron la conversación que tuvimos en el chat, hablábamos de que la televisión común, lo que se llama la TVA, o televisión también de barrido rápido, utiliza 6 MHz de ancho. Eso hace imposible de utilizar televisión de banda ancha en cualquier banda de HF, simplemente porque no entraría. Entonces, una manera de transmitir es esta, que es un tanto rudimentaria, pero eficaz, que utiliza apenas 3 kHz. Lo que hace acá, las imágenes en blanco y negro en general, pero también se pueden emitir en colores, pero vamos hablando de blanco y negro, de 120 píxeles y 120 líneas requieren entre 7 a 8 segundos por cuadro para ser emitidas. O sea, en realidad lo que yo emito acá son imágenes fijas, ¿no? No puedo hacer ningún tipo de animación y demás porque cada imagen, cada frame que se envía, cada cuadro, requiere de 8 segundos para ser impresa, ¿no? Bueno, y aquí nos quedamos.